¿Cómo fue la vida de Jesús en la tierra? La historia que cambió al mundo. Hace más de 2000 años, en el corazón del antiguo Medio Oriente, comenzó una historia que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Todo empezó en una pequeña ciudad llamada Belén. Allí, en una noche silenciosa, nació un niño que muchos creyeron que era el cumplimiento de antiguas profecías. Su madre fue María, una joven humilde, y su padre terrenal fue José, un carpintero trabajador. Pero el nacimiento de este niño no fue común. Según los relatos antiguos, María recibió la visita de un ángel que le anunció que daría a luz al Hijo de Dios. José, sorprendido por la noticia, también tuvo un sueño en el que se le reveló que aquel niño tenía un destino divino. La noche del nacimiento fue humilde. No hubo palacios ni riquezas. Jesús nació en un establo, entre animales, mientras el cielo, según la tradición, brillaba con una estrella extraordinaria que guiaba a viajeros desde tierras lejanas. Aquella estrella llevó a unos sabios del Oriente que viajaron grandes distancias para ver al niño. Le ofrecieron regalos simbólicos: oro, incienso y mirra, reconociendo en él a un rey, un sacerdote y alguien destinado al sacrificio. Pero su nacimiento también despertó miedo. El rey Herodes el Grande, temiendo perder su poder ante el rumor del nacimiento de un nuevo rey, ordenó buscar al niño. Para protegerlo, María y José huyeron hacia Egipto, donde permanecieron hasta que el peligro pasó. Años después, regresaron y se establecieron en la pequeña aldea de Nazaret. Allí comenzó la vida silenciosa de Jesús. Durante casi 30 años, los relatos históricos dicen muy poco sobre ese periodo. Vivió como cualquier otro joven de su tiempo. Aprendió el oficio de carpintero junto a José, trabajó con sus manos y caminó por las calles polvorientas del pueblo. Pero hubo un momento que reveló algo extraordinario. Cuando tenía 12 años, Jesús viajó con su familia a la ciudad sagrada de Jerusalén para una festividad religiosa. En el templo, comenzó a hablar con los maestros de la ley. Los sabios quedaron sorprendidos. No podían creer que un niño tuviera tal comprensión de las Escrituras. Después de ese episodio, nuevamente su vida se volvió silenciosa durante muchos años. Hasta que llegó el momento que cambiaría todo. Alrededor de los 30 años, Jesús viajó al río Jordán para ser bautizado por un profeta llamado Juan el Bautista. Cuando Jesús salió del agua, los relatos dicen que ocurrió algo extraordinario. Los cielos parecieron abrirse, y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Fue el inicio de su misión. Después de esto, Jesús se retiró al desierto durante 40 días. Allí enfrentó tentaciones, luchas espirituales y momentos de profunda reflexión. Cuando regresó, comenzó a predicar. Su mensaje era radical para su época. Hablaba del amor, incluso hacia los enemigos. Decía que el perdón era más poderoso que la venganza. Enseñaba que los humildes, los pobres y los rechazados también tenían un lugar en el reino de Dios. Sus palabras atrajeron multitudes. Pescadores, campesinos, enfermos, mujeres marginadas, cobradores de impuestos. Todos querían escucharlo. Entre ellos eligió a 12 hombres para ser sus discípulos. Ellos viajarían con él y ayudarían a llevar su mensaje. Jesús recorría pueblos y ciudades enseñando mediante parábolas, historias sencillas llenas de sabiduría profunda. Habló del buen samaritano, del hijo pródigo, del sembrador que esparce semillas, pero no solo enseñaba. También se cuentan milagros. Según los relatos, sanó a enfermos que nadie podía curar. Devolvió la vista a ciegos. Hizo caminar a paralíticos. En una ocasión, calmó una tormenta mientras navegaba con sus discípulos. En otra, multiplicó unos pocos panes y peces para alimentar a miles de personas. Uno de los momentos más impactantes fue cuando resucitó a un hombre llamado Lázaro de Betania, que llevaba varios días muerto. Estos eventos hicieron que muchos creyeran que Jesús era el Mesías esperado. Pero no todos estaban felices con su influencia. Algunos líderes religiosos comenzaron a verlo como una amenaza. Sus enseñanzas desafiaban estructuras de poder y cuestionaban interpretaciones rígidas de la ley. Las tensiones comenzaron a crecer. Finalmente, llegó la semana más decisiva de su vida. Jesús entró a Jerusalén
mientras multitudes lo recibían con ramas de palma, proclamándolo como rey. Pero pocos días después, la situación cambió dramáticamente. Durante una cena con sus discípulos, conocida como la Última Cena, Jesús habló de traición y de sacrificio. Aquella noche fue arrestado. Uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, lo entregó a las autoridades. Jesús fue llevado ante líderes religiosos y luego ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Aunque Pilato parecía no encontrar culpa en él, la presión de la multitud llevó a que autorizara su ejecución. Jesús fue condenado a morir en la cruz. Fue llevado al lugar llamado Gólgota, donde fue crucificado. Durante horas permaneció en la cruz. Según los evangelios, sus últimas palabras fueron de perdón hacia quienes lo habían condenado. Finalmente murió. Sus seguidores quedaron devastados. Creían que todo había terminado. Pero 3 días después ocurrió algo que cambiaría la historia. La tumba donde había sido colocado apareció vacía. Sus discípulos afirmaron haberlo visto vivo nuevamente. El evento que los cristianos llaman la resurrección se convirtió en el centro de su fe. Durante semanas, según los relatos, Jesús apareció ante sus seguidores, hablándoles y dándoles instrucciones antes de partir. Su mensaje se expandió rápidamente por el mundo. Lo que comenzó con un pequeño grupo de seguidores se convirtió en una de las religiones más grandes de la historia. Hoy, más de 2000 años después, la vida de Jesús continúa siendo estudiada, debatida y admirada. Su historia de humildad, amor, sacrificio y esperanza sigue inspirando a millones de personas en todo el planeta. Y aunque muchos detalles de su vida siguen rodeados de misterio, una cosa es clara. La vida de aquel niño nacido en Belén cambió el rumbo de la humanidad para siempre.